Y arrancamos con la entrevista aquí en Mil Grietas. Estamos con Sergio Lupo, especialista en clínica médica, doctor en medicina de la UNR, profesor adjunto de clínica médica de la UNR, profesor titular de medicina en medicina interna, director de atención de VIH, SIDA en el Hospital Centenario y expresidente de la Asociación Argentina de SIDA. ¿Está bien toda esta presentación, Sergio Lupo? Muy bien. Fanático de Messi también. Fanático. Bien. No, y además te digo otra cosa que lo hablábamos antes de empezar, que acompañó todos los años que estuvimos en el aire. Así que, digamos, una ficha fija aquí en nuestro programa. En nuestro espacio. Muy bien. Sí, bueno. Sí. Y vengo la verdad que con mucho gusto, porque uno a veces en los medios tiene que dar una información muy acotado y termina no entendiéndose. Con ustedes, de lo que hablamos, por lo menos se puede profundizar, y eso es importante para la gente que lo escucha con especial interés, que tiene algo que ver con el VIH, o profesionales inclusive que no están en el tema pero que también quieren informarse de la actualidad de esto, ¿no? Bien, buenísimo. Y como hablamos de algo tan importante, está bueno, ¿no? Esto de darle tiempo para desarrollar y para relajarnos. Sí, también. De todas maneras un poco el enfoque nuestro es ese, o sea, nosotros tratamos de que sea un programa conceptual, y a veces para llegar a los conceptos eso hay que dar el tiempo para poder explayarse, eso es natural. Yo particularmente no convivo demasiado, no comulgo demasiado con esos programas que son palo y palo, y tener que responder rápido. Es otra lógica, no. Sí, me parece que hay que tratar. Y los sábados se presta más para hablar tranquilo. También, totalmente. Bueno, así que vamos a estar este rato hablando sobre HIV y SIDA, y le decimos a la audiencia que pueden escribirnos al 3413886677 para eventualmente alguna duda que tengan con respecto a este tema, bueno, que podamos mencionarla y ver si la podemos evacuar o no. Digo, que tampoco hay que ponerse en ese lugar, pero bueno, estábamos abiertos a que puedan escribirnos ahí, ¿sí? Uh-huh. Decíamos, Sergio, te habíamos hablado hacía un tiempo, porque justamente entre el 4 y el 7 de marzo tuvo lugar en Seattle la conferencia anual sobre retrovirus e infecciones oportunistas, así se llama, ¿no? Así se llama, sí. Bien. Es la conferencia anual más importante, a la que concurren fundamentalmente personas que están implicadas en la investigación básica, o en la investigación clínica, o en la asistencia de pacientes. Digamos, lo que un poco se presenta en esa conferencia es la ruta del año en investigación, prácticamente en VIH. ¿Hace mucho que esta conferencia es así la más importante? Alrededor de 25, 26 años. Hemos ido a todas las conferencias, no faltamos desde que empezó, porque para nosotros es vital, ¿no? Porque también nos abre también nuestro propio camino hacia dónde tenemos que dirigir nuestro interés durante el resto del año. Bien. Bueno, y en ese sentido, digo, ya para comenzar hablando, ¿qué se vio este año en la conferencia? Bueno, muchas cosas. Lo que más tuvo repercusión fue la presentación del segundo paciente que se cura, que al margen de que tuvo mucho interés mediático, tiene mucho interés desde el punto de vista de la investigación. ¿Por qué? Porque hasta ahora se había curado un solo paciente, que de paso en la presentación de este caso estaba presente muy cerquita donde estábamos nosotros asistiendo a esa presentación. De ahí la magnitud un poquito que se le dio nota. Se llama Timothy Brown. El paciente de Berlín sería... Ese era el paciente de Berlín. Y este es el paciente de Londres, que es un segundo caso que es probable que se cure. Hasta ahora lleva 18 meses libre de enfermedad. Pero no solamente libre de enfermedad, libre de la infección, sino que negativizó inclusive los anticuerpos que hacen el diagnóstico del VIH. Eliminó los reservorios. Todo con una estrategia de un trasplante de médula que lo necesitaba por su propia enfermedad. El paciente tenía un linfoma de Hodgkin que no había respondido a los tratamientos convencionales, y la única alternativa que tenía de tratamiento era el trasplante de médula. Se eligió dentro de los donantes una persona que tenía genéticamente una alteración en uno de los receptores más importantes por donde entra el virus. Muy poca gente lo tiene, el 1% de la población.
se llama técnicamente el delta 32 del receptor CCR5. ¿Cuál es, por qué se utiliza esta estrategia? Por supuesto, el paciente tiene que responder a la posibilidad que no tenga rechazo, con todos los estudios que se hace preliminarmente. Y entonces lo que se busca es que se transfiera al paciente no solamente una médula sana, sino que se transfiera una médula que no tenga esos receptores. Entonces, o que tengan los nuevos receptores. El receptor anterior era CCR5, antes se le había hecho un estudio al paciente. De esa manera va eliminando su propio virus, porque elimina la reentrada del VIH en la célula. Y la médula fue reemplazada totalmente, con lo cual el paciente, por lo menos tiene hasta este momento 18 meses, no tiene ninguna marca del virus. Pasado este tiempo, porque hasta 6 meses se ha visto en casos similares que empieza nuevamente a reproducirse. Pasado este tiempo es muy poco probable que este paciente vuelva a tener VIH. Y dentro de esta situación hay otros 3 pacientes que ya se están empezando a suspender los tratamientos, bastante parecidos, que vamos a ver si terminan en la cura también. Ahora... Perdón, vos decías, hay un 1% de la población que tiene ese receptor con esa mutación por el cual es inmune. Esa persona, o sea, que un 1% de la población es inmune al virus. Al VIH. Desde esta lógica, ¿no es cierto? Tiene que ser homocigota para, bueno, una serie de cosas genéticas que lo hacen tan diferente del resto de la población. Entonces, un trasplante de médula ósea de una persona inmune al virus a una persona que ya tiene el virus, presuntamente le genera una médula inmune y no solamente y lo hace inmune, digamos. Lo hace inmune, porque el virus se replica en sí mismo dentro del organismo, impide la replicación. Y era un paciente que hacía largo tiempo que estaba en tratamiento, inclusive tuvo falla de tratamiento, no era un paciente de esos que el virus es muy benévolo, era un paciente y ya tenía más de 10 años de infección. Pero para que no se entusiasme los pacientes que conviven con el virus, no es para cualquiera, porque un trasplante de médula es algo invasivo, sí, con riesgo de vida y demás. Esto es para esa situación en particular. Ese paciente tenía indicación del trasplante, porque no tenía otra alternativa. Exacto, y los otros pacientes que están en esa situación es similar. Ahora, ¿por qué la lectura tiene que ser positiva? Porque el primer caso del paciente curado habían pasado 12 años y no había sido posible hacerlo en otro. Y se creyó entonces que había sido una suma de factores que no tenía tanto que ver con la transfusión, sino con el rechazo, un paciente que había sido irradiado en forma global. Es decir, se pensó que había habido un montón de elementos que habían contribuido a su cura. Este es un caso mucho más lineal, hubo menos factores llamados confundentes. Entonces, la idea que esto se puede reproducir en nuestra persona es así. ¿Y qué tiene esto de importante? Que no necesariamente tenga cáncer, por ejemplo. No. Muy difícil de hacerlo, que no, si no tiene una indicación, no. Pero hay un montón de estudios que se están haciendo con terapia génica, que ahí sí son estudios que no hay riesgo para las personas. Son estudios en donde se le va implantando artificialmente al paciente este modelo parecido de alteración del receptor. Todavía no ha tenido un resultado contundente porque no se ha logrado el reemplazo total. Es más difícil porque hace de cuenta que vos te vas poniendo dosis de un receptor mutado, para hacerlo más comprensible. Y no lo ha logrado. Y hay otras cosas de la terapia génica que puede dar resultado. Pero aparte, por otro lado, uno dice, si eliminamos el receptorio, realmente se cura, que es lo que no podemos hacer con los tratamientos actuales. La hipótesis era, hay que eliminar el receptorio. Bueno, con esto se demuestra que sí, que de esa manera el paciente se puede curar. No es que hay un montón de lugares donde el virus, ponerle en el sistema nervioso central, en otro lado, donde el virus podría igual llegar a reproducirse. Entonces, para mí es este mensaje doble. No para ser utilizado hoy, pero sino como idea para la cura futura del VIH. Es como vos decís, digamos, taxativamente está comprobado que se cura de esta forma. Que se puede curar de esta forma. Bien. Y ahí, en todo caso, nos abriría un camino en la investigación de formas no
agresivas para el paciente para hacer lo mismo con otra estrategia. Claro, y también eso me parece interesante dejarlo en claro. Este método no puede ser... No es para ser generalizado. Claro, exacto. No es para ser generalizado. De todas maneras, en los años que conozco de historia de esta patología particularmente, es la primera vez que escucho la primera vez, digamos, en este tiempo que escucho que se introduce la palabra curación. Bueno, solamente se lo había introducido en el caso sí, de en el caso solamente de ese momento. De ese caso. Bueno, de todas maneras, hay toda una hoja de ruta de investigación que es hacia la cura. Y hay un montón de estrategias, no es solamente esta, ¿no es cierto? Están incluidos vacunas, activadores de reservorio, ahora la era de los anticuerpos monoclonales que empieza también en el VIH con mucha importancia. Es decir, hay un montón de cosas, de estrategias con el mismo objetivo, llegar a la cura. Estos casos que vos nombrabas son uno por una parte en Londres y el otro en Berlín. El otro en Berlín. ¿El tratamiento se desarrolló en esos lugares? Sí. Este específicamente fue en Londres. Lo están estudiando una corporación que están Universidad de Londres, e inclusive con la colaboración muy importante de España, en donde están haciendo un seguimiento de un grupo más grande de pacientes que ha sido sometido a este trasplante. Hay que tener mucho cuidado en esos pacientes porque se lo trasplanta, se cura o por lo menos entra en remisión el linfoma o la leucemia que tiene como enfermedad de base. Luego hay que ir midiendo prácticamente semana a semana qué va pasando con el virus, con la carga viral, con los reservorios. Son medidas muy específicas. Cuando se ve que esto desaparece, ahí se suspende el tratamiento. Obviamente con el consentimiento del paciente, sí, porque tiene toda la posibilidad que también repique de nuevo su virus, su carga viral, ¿no es cierto? Pero ahí se suspende y ahí se sigue para ver si sin tratamiento, que de eso se trata, el paciente no tenga actividad del virus. Y por ahora se ha logrado. Por ahora se ha logrado. En el caso del paciente de Berlín, ¿cuánto tiempo hace? 12 años. 12 Ese años. ya podemos decir que está curado. El mismo autor que lo presentó dijo remisión prolongada. Hay que, en medicina, para hablar de cura es muy difícil, hay que ser, pero de todas las enfermedades hay que ser muy cuidadoso, ¿no es cierto? Sobre todo de una enfermedad crónica. Hay otro paciente ya que ya lleva 3 meses suspendido, que por eso se dice, bueno, vamos a esperar, pero sería una condición... ¿Un tercer paciente? Parecida. Un tercer paciente, y en total han mencionado que hay 5 que están en este seguimiento. Bien, una de las cosas que hacen difícil, tengo entendido, te pregunto, este tipo de tratamiento es justamente encontrar un donante de médula ósea compatible y además con la mutación, claro, digamos. Bueno, pero eso son en los bancos de donantes se puede encontrar. Hoy nada es imposible en ese sentido. Así que, lógicamente, vos tenés que sumar las dos cosas. Que el paciente sea apto desde el punto de vista genético globalmente, con todas las pruebas que se hace para evitar el rechazo, y que a la vez tenga un receptor homocigota mutado. Claro, sí, sí. Sí, una coincidencia bastante claro, importante. pero lo han buscado. Sí, bueno, el paciente de Berlín se trasplantó 2 veces, porque en el primero tuvo un rechazo total. Claro. Sí, o sea, tenés que buscar la compatibilidad y además que tenga la mutación. Por eso, pongámosle ya, uno cuando le dice parece hasta ciencia ficción. Pero ¿no abre una ventana, digamos. Pero el concepto para mí importante es ese, porque cuando pasaron tantos años y no volvió a ocurrir y se había intentado, uno decía, bueno, busquemos por otro lado. Y yo me imagino, no estoy en la cabeza de ellos, pero los que trabajaban en terapia génica habrán dicho, no tenemos ninguna chance, si de esta manera no se puede, que vamos a hacer nosotros dosis por dosis artificialmente, ¿no es cierto? Creo que esto va a hacer que haya más interés y también más recursos, porque eso es otra cosa importante que quedan en los congresos. Los recursos económicos se van volcando donde hay opciones de éxito. Si no, ahí dice, bueno, no, vamos a ir en esta línea. Como en vacunas. En vacunas ahora estamos mucho mejor. Hay una vacuna que está, yo no, la palabra avanzada no sé, pero ya va a entrar en fase 3 de investigación, que para investigación es una fase ya grandes grupos de personas, en este caso HIV negativo,
que van a estar como objeto de investigación. ¿Qué sería HIV negativo? Personas como nosotros de la comunidad que quieren protegerse como cualquier vacuna. Bien. Se llamaban vacunas preventivas por eso. Que siempre no perdamos vista que una vacuna preventiva también puede transformarse en una parte importante para el paciente dentro de otra estrategia. Y ustedes recuerdan que la vacuna que más llegó a tener eficacia fue de un 30%, la vacuna de Tailandia. Sobre esa fase es muy bajo para ser utilizada como estrategia global. Pero ahora ya tenemos una de las vacunas que sigue avanzando, ya podría llegar hasta cercano 70%, y eso sería extraordinario de concretarse. ¿Qué sería ese 70%? Ese 70% de eficacia. Sería el 70% de las personas que se lo aplican. El 70% de las personas. La vacuna nunca tiene un 100%. Tiene un 90, 95, etc. Entonces, pero desde el punto de la estrategia, si uno tiene un montón de personas de la comunidad inmune, es más difícil el virus deja de reproducirse, porque la estrategia de una vacuna se hace como un cerco, digamos, de alguna manera, ¿no? O sea, cuando desaparece la viruela como enfermedad, ¿por qué es? No es porque todo el mundo estaba vacunado, sino porque baja la masa crítica de virus que se está esparciendo y en un momento desaparece. Un poco esa es la cosa. Es un beneficio personal, pero a la vez es un beneficio para toda la comunidad. Bueno, y esto también se está avanzando. Nosotros estamos en algunas conversaciones en algunos trámites para ver si lo podemos hacer en Argentina. Uno de estas vacunas, así que a lo mejor en la próxima entrevista, si me invitan, les puedo contar esto, porque de ser así va a haber que difundirlo para que podamos tener mayor efectividad en esta. Yo te digo una sola cosa, no hace falta la invitación, por nos avisás y venís nada más, así que no, de eso despreocupate. Lo que quiero decir que porque hay toda una idea, inclusive los pacientes a veces nos lo dicen, pero no es que ya está la vacuna, pero no es que ya está la cura y que por razones económicas. Eso es una de las tantas cosas que circulan. Yo le llamo el gran espectro de las teorías conspirativas, que son mundiales, pero los argentinos somos los maestros en la teoría conspirativa, ¿no es cierto? En todo sentido. Entonces, no es así. Y uno lo dice desde adentro y después de haber estado en la historia del VIH, específicamente desde que esto comenzó. La ciencia es imparable. No hay manera que pueda decir lo que tengo no lo uso. No es así de ninguna manera. Y de hecho la gente que está trabajando, usted imagínense el grupo que está trabajando en vacunas, de la multiplicidad de esfuerzo que hay. Obtengo la vacuna y no la aplico. ¿En qué cabeza podría caber? Obviamente que no. Tengo la cura y no la utilizo. ¿En qué cabeza podría caber? En ninguna. La hepatitis C es una enfermedad viral, ¿no? Y se cura, y el tratamiento está disponible para los pacientes, y nadie dijo lo retengo, y al contrario, vinieron un tratamiento tras otro en un par de años. Esa es una prueba clara de que cuando existe la posibilidad, una enfermedad como esta enfermedad, que son epidemias mundiales, se utiliza, ¿no? Bien, bueno, hacemos un pequeño cortecito y seguimos con Sergio Lupo, el director del Centro de Atención de VIH-Sida del Hospital Centenario aquí de la ciudad de Rosario. Le decimos a toda la audiencia que pueden escribirnos al 3413886677, así que hacemos una pequeña tanda. Dale. Y seguimos con Mil Grietas. Y seguimos con Mil Grietas. Estamos con el profesor doctor Sergio Lupo, director del Centro de Atención de VIH-Sida del Hospital Centenario, y que estuvo estos primeros días de marzo en la conferencia anual sobre retrovirus e infecciones oportunistas en Seattle, Washington. ¿Cuánto hace, Sergio, que estudias VIH? Bueno, yo terminé mi residencia de clínica médica de jefatura de residencia en el año 83, 84 por ahí, y a partir de ahí en el hospital empezamos a atender pacientes con VIH, y ahí sin ser... O sea, 83, 84 más o menos, cuando en el mundo aparece... Cuando nosotros, creo, 84 tuvimos el primer paciente, y a partir de ahí comenzamos, pusimos
Acá en Rosario, en el 84. Acá en Rosario. ¿En el mundo cuál es el primer 81, registro? En el 81. Y nuestro jefe, mi maestro jefe de clínica médica, el doctor Héctor Alonso, que era un visionario, es un visionario, dice, vamos a trabajar en esto porque un poco la tendencia, lo que se conocía de la infección, esto va a ser un problema para nosotros también. Y pusimos una línea de información que la atendíamos entre los residentes un rato cada uno, y empezaron a haber consulta, y de la consulta surgieron los pacientes. Primero, recuerden ustedes que el perfil de la epidemia en nuestra ciudad vino de la mano de la adicción endovenosa, que era muy fuerte en esa época. Después vinieron los primeros pacientes que se contagiaron que adquirieron el virus por vía sexual, las primeras mujeres, y ahí se hizo ya generalizado esto, ¿no? Bueno, en Buenos Aires y Rosario es donde primero pegó la epidemia más importante, y luego se fue generalizando al resto del país. Así que uno, sin darse cuenta, comenzó a trabajar en el tema. En el año 91 me voy a hacer un perfeccionamiento a Barcelona, que también estaban trabajando en el tema incipientemente, digamos, iban unos años adelante que nosotros, y ya con el bichito de la investigación ya me ocupé bastante de este tema, y empezamos a hacer investigación clínica ahí. De los centros del país creo que somos uno de los primeros que comenzamos con investigación. Y bueno, la investigación te da la posibilidad de vivir más como protagonista y tener una esperanza en el devenir mucho mayor. No era fácil trabajar en esa época como todas las enfermedades, cuando son incurables, como era, inmortales, como era en ese momento. Era difícil porque trabajabas con el fracaso, pero sí poder avisorar que venían soluciones es lo que uno le permitió seguir. Y ahora, de hecho, no digo que es fácil, pero digo que es confortable trabajar atendiendo pacientes con VIH, porque le das soluciones casi para todos los aspectos. Como yo digo siempre, la única diferencia entre una persona VIH positiva que hace el tratamiento y una VIH negativa es tomar una pastilla o dos, no hay otra. Hoy claramente es así. Bien, acá nos escribe un oyente. Dice, siempre interesante escuchar al doctor Lupo, a quien admiro mucho, pero en este momento económico en el país me gustaría escuchar su opinión sobre la garantía de continuidad de tratamiento de las personas con VIH. Es lo que me preocupa, ya que con este modelo económico, que este modelo económico no muestra sensibilidad con la salud de los más vulnerables. Sí, es una preocupación que tienen a veces los pacientes. No se preocupen. Existe medicación en todos los ámbitos, a nivel público, a nivel prepaga, a nivel obra social. Inclusive ya incluyeron a nivel nacional, por ejemplo, el dolutegravir, que es una de las últimas drogas, que es un inhibidor de integrasa, ya lo tenemos dentro del programa nacional. Lo tenemos primero en el programa nacional que por ahí en algunas obras sociales, donde todavía el Vademécum no se actualizó. Que se queden tranquilos, sáquenle el componente político al tema VIH, sáquenselo, y no preocuparse, porque una de las cosas que hacen daño al paciente es el autoestigma, globalmente hablando, o el estigma social, y la preocupación de que se pueden quedar sin medicación, sin laboratorios. No se preocupen porque no es así. Y si fuera así, como en una época fuimos también protagonistas de la lucha para conseguir la medicación para todo, Argentina fue uno de los primeros países de América Latina y del mundo en tener tratamiento universal, vamos a empezar de nuevo. Es decir, esté quien esté en el gobierno, no nos interesa eso, pero hoy por hoy quédense tranquilos que tenemos medicación para todo y de drogas de última generación. Bien, buenísimo. Bueno, llevamos tranquilidad entonces a las personas que están del otro lado. Por supuesto, no, es un tema importante y que Sergio lo esté planteando en estos términos. Sí, totalmente de acuerdo. Mientras esté garantizado, está fantástico y bueno, no sería tema, digamos. Exacto, claro. Yo te quería preguntar algo un poquito sobre, digamos, la epidemiología al día de hoy, es decir, cómo está distribuido, qué es cómo está el tema de casos nuevos, qué números se manejan. Bueno, aquí veo los números que
tiene el programa nacional, tiene una buena estadística, por lo tanto son números confiables, porque a esos números contribuimos todos, ¿no es cierto?, con nuestros datos. Lamentablemente, lo que ya debería ser un descenso claro de las nuevas infecciones no lo es, y todos los años se reportan alrededor de 3.000 nuevas infecciones, que desde el punto de vista mío es inaceptable, porque para la prevención tenemos todo. Si ustedes me dijeran, vivimos en un lugar donde no hay tratamiento, que ya sabemos hoy que los tratamientos impiden no solamente la evolución del paciente, sino que impiden la transmisión. Hoy indetectable es intransmisible. Eso es un logro extraordinario, que nosotros le podemos decir a los pacientes que tienen una pareja estable y que uno es positivo y otro negativo, o sea, cero discordante, pueden tener relaciones en el contexto del VIH, no de otras enfermedades, sin problema, o pueden embarazarse libre de posibilidad de que el chico adquiera, y la mujer, por supuesto, que es negativa, adquiera la infección. Es una cifra muy alta, y hay alrededor de 2.000 muertes por año, y seguimos teniendo muchos pacientes internados. Esa es la marca para mí, más que los números. Nosotros los vivimos todos los días, y es inadmisible. Y algo seguimos haciendo mal. Y perdóname, ¿lo relacionás con algo en particular, con algún factor en particular? Y yo creo que hay, la información del VIH está dando vueltas siempre, pero el cambio de conducta no. Entonces, fíjense que las últimas encuestas que se están haciendo a nivel de hábitos sexuales, nosotros siempre decíamos el 50% de la población usa preservativo. Ahora el 20%. Es decir, es una parte de la población muy importante, y si ustedes ven la epidemia, verdadera epidemia, y que esos datos no están claros, de sífilis, de uretritis, de enfermedad de transmisión sexual que hay, le están marcando que indudablemente va a ser muy difícil que cualquier enfermedad de transmisión sexual, entre ellos el VIH, que así se transmite hoy, sea doblegado. Por eso es tan importante lo que hacemos todos los años, insistimos, el diagnóstico precoz, el testeo, para que esa persona ya entre en el sistema. Esa persona, cuando entra en el sistema, no tiene riesgo ella y no tiene riesgo la comunidad. Vamos disminuyendo lo que sería la carga social del virus, carga viral social, es decir, la cantidad de virus que circula. Como yo antes decía, una vacuna apunta a eso, el tratamiento también apunta a eso, ¿no es cierto? Y si los números son malos, los esfuerzos son pocos. Claro. Eso hay que decirlo. Ahora, ¿dónde estamos fallando? ¿Qué es lo que hay que hacer? Indudablemente es un trabajo a seguir haciendo. No digo que no se hagan cosas, se hacen, pero son insuficientes. En otro territorio, a veces muy difícil. Usted dice, bueno, una enfermedad que viene de la esfera social, hay problemas económicos, y ¿cómo lo combatí? Con cloacas, vamos a suponer. Sí, pero acá no es así. Y 1/3 de los pacientes ya vienen con enfermedad avanzada. Ahí ya hablamos de enfermedad, porque ya vienen con complicaciones graves. Lo cual es mucho, lamentablemente para esas personas tienen posibilidades de morirse en la primer complicación grave. Entonces, de ahí un poco que uno apunta, y sin ser alarmista, ni mucho menos, porque no es el objetivo de esto. Hagamos un poquito más, un esfuerzo mayor, ¿no? En el año hay como algún calendario de digamos, de eventos o de campañas. O sea, no, en realidad la campaña es todo el año. La campaña es todo el año. Nosotros en el Centenario hacemos test rápido toda la mañana, todos los días. Cualquier persona que pase por ahí se pega una vueltita, pregunta dónde estamos accesibles. A los hospitales la gente, yo siempre digo, no va mucho, porque va cuando se siente enfermo, no va cuando está sano. Nosotros hacemos siempre los 1 de diciembre, pero es una manera de tener presencia. Hemos hecho ya, en las 19 campañas, hemos hecho 56.000 test. Y hemos detectado casi 300 personas, pero eso no es suficiente, indudablemente. Eso sirve, lo hacemos nosotros, no lo hace ningún gobierno ni nada, sirve, pero digamos, esto es un trabajo de todo el año, y si se hace bien, indudablemente que vamos a lograr el objetivo, independientemente
de vacunas o de otras opciones. Siempre, todo lo que sea preventivo hay que usarlo en conjunto, es complementario. Cuando nosotros vamos haciendo un mosaico de prevención, logramos el 100%. Entonces todos los métodos sirven y van sumando para bueno, finalmente derrotar esta epidemia, ¿no? Bárbaro. Yo te quería preguntar otra cosa en ese sentido. Vos hablabas de que algunas de las vacunas estaban siendo probadas o habían sido estaban utilizándose en África, ¿no? Sí, en África, en Tailandia, en alguna parte de Estados Unidos. Ya hay pruebas que se están haciendo bastante avanzadas. ¿Y esos lugares por alguna situación en particular? Se busca siempre lugares, dos cosas, o lugares donde haya mayor prevalencia, donde sea más fácil confirmar que la vacuna sirve, porque el objetivo de la vacuna es comparar los que adquieren la infección contra que no lo adquieren estando protegidos por la vacuna. O si no, en otros países, pero en poblaciones donde tengan más riesgos. Entonces es más fácil probarlo. Si vos lo haces en población general, necesitarías muchísimas personas y muchísimos años de control. Y lo importante que se pruebe en todo el mundo es que, como el virus es variable, encontrar la fórmula de la vacuna que sea eficaz para todo tipo de virus, pese a la variabilidad del mismo. Bien. ¿Vos me querías comentar algo sobre tratamiento? Bueno, sí, porque yo a veces, los pacientes me vienen, son los lectores que me traen el recorte o me mandan la página de internet, lo encuentran más que yo. Porque, por ejemplo, dicen, está la inyección que reemplaza, bla, 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 y sale una nota grande. Entonces quería aclarar esto. Nosotros estamos trabajando en esa famosa inyección ya hace 2 años, que es una nanosolución, es una formulación nueva desde el punto de vista farmacológico, son microcristales que se inyectan en forma intramuscular y tienen una vida muy larga en el organismo de la droga. Esto reemplaza a la pastilla, reemplazaría porque todavía está en investigación. Lo novedoso es que se presentaron parte de estos estudios ahora en Seattle, justo de los que estamos participando nosotros, y ya está confirmado que tanto para pacientes que están virgen de tratamiento, es decir, primer esquema, o que están con un conjunto de pastillas, 1, 2 o más en tratamiento, puede ser una opción. Pronto se va a aprobar esto a nivel mundial y espero que en Argentina se apruebe también, que va a ser simplemente un mayor abanico para las buenas cosas que tenemos, Es decir, si yo no quiero tomar la pastilla, o cada vez que tomo la pastilla, ustedes saben que tomar una pastilla todos los días es fácil, pero es difícil para cualquier enfermedad. Tener continuidad. Uno lo ve en hipertensión arterial, 50% de la gente abandona el tratamiento, entonces... Y bueno, esto sería hasta ahora bien probado mensual, y nosotros estamos ya en un esquema bimensual, son 2 drogas en lugar de 3, con muy buena tolerancia, muy bajo efecto adverso, prácticamente no tienen, que podrían reemplazar en alguna circunstancia a la medicación. Yo lo veo también en personas que tienen socialmente problemas para sostener la adherencia. Yo siempre digo, nosotros en el hospital trabajamos a demanda, es decir, atendemos a todas las personas que vienen todos los días, independientemente si tienen turno o no. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta que una persona, si le sale una changa hoy y tenía que venir a buscar la pastilla hoy, va a ser más importante la changa que venir a buscar la pastilla. Seguro. Entonces la persona dice hoy no, mañana no, pasado no, y termina abandonando el tratamiento. Y eso es muy grave. Entonces nosotros decimos, vení cuando pueda, te lo vamos a dar, Entonces, ¿quién tiene más problemas? Lógicamente, el paciente que no tiene una organización laboral, entonces familiar, muchas veces alguien que vaya, por ahí nadie sabe que tiene VIH y tiene que ir él personalmente. Entonces, pongan para ese grupo de personas, por ejemplo, en general gente joven, activa, decirle, no, mira, en lugar de tener que venir tomar una pastilla todos los días, cada 2 meses vas a tener una inyección. Es otra cosa, hasta lo podríamos ir a buscar a la casa. Seguro. Y decirle, te la vamos a aplicar nosotros. Si uno arma un sistema y uno se asegura la salud de esa persona y se asegura también la no propagación que podría tener una persona que abandona el tratamiento.
Entonces, tiene un montón de aristas muy importante esto y quería decirlo. No lo tenemos hoy lo estamos haciendo en personas seleccionadas para investigación. Pero esto ya está probado su eficacia y lo vamos a tener. Bien. A toda la audiencia que esté del otro lado, ¿a dónde se pueden acercar, en tu caso y en otros que se te ocurran, a hacerse análisis, chequeo y evacuar cualquier tipo de duda? Nosotros en el Hospital Centenario estamos todas las mañanas, trabajamos con HF, que es una ONG que colabora en el testeo. Mientras nosotros estamos atendiendo pacientes se pueden testear, pero yo siempre digo, en todos los hospitales públicos se puede hacer el test gratuitamente. En todos los hospitales públicos hay un plantel son grupos que trabajan muy bien, médicos, etcétera. O sea que en Rosario tenemos todo. A lo mejor uno puede decir en algún lugar alejado no lo tiene, acá tenemos todo. Por otra parte, si una persona se diagnostica, en el momento le hacemos laboratorio, en el momento podemos empezar el tratamiento. Es decir, no tenemos que hacer una burocracia, hacer papeles y demás. Si iniciamos los papeles porque hay que hacerlo, pero el paciente se va con el tratamiento. Se saca sangre y se va con el tratamiento en el primer minuto. Esta cosa innovadora que se está haciendo en el mundo, ¿qué es esto? Nosotros lo venimos haciendo ya de hace bastante tiempo. Es decir, conseguir la oportunidad que el paciente se testee, se diagnostique y se trata es lo mejor que podemos hacer para él y para la sociedad. Y eso lo podemos hacer. Así que la persona que esté preocupada por alguna razón, que haya tenido alguna vez una hepatitis B, una hepatitis o una hepatitis, o que haya tenido una enfermedad de transmisión sexual, o que haya tenido relaciones no protegidas y no se testeó, que no tenga miedo porque tiene la solución. Eso es importante. Es distinto la época en donde una persona dice, yo sé y qué hago. Recién con la película de Freddie Mercury, que de paso no la había visto y la vi en el avión cuando iba y no me dejó dormir, porque me hizo recordar una época que parece lejana, pero de hace 5 minutos. Sí, claro. Y hoy digo, ese drama, eso no existe más, es extraordinario. Bien, bueno, así que queda hecha el comentario para toda la audiencia. Sergio, te agradecemos mucho por haber estado acá en Mil Grietas. Gracias a los dos, y el año que viene o este año veremos. Claro. En cualquier momento. Si tenemos noticias venimos. Sergio Lupo, el director del Centro de Atención de VIH-Sida del Hospital Centenario.